Etapa uno de la propuesta Microaventura. Respuestas con la microbit. Los objetivos de esta etapa son programar los botones de la placa microbit para que muestre un dato de salida por pantalla y reconocer que la placa microbit es una computadora que recibe datos de entrada, ejecuta un programa y produce datos de salida. Es importante tener en cuenta que desde el inicio de esta propuesta, la forma de trabajo es organizando a los estudiantes en grupos, en equipos heterogéneos de 3 o 4 estudiantes de diferentes grados, con un máximo de 5. Y es la maestra quien toma la decisión de cómo conformarlos. Al finalizar la síntesis de esta etapa, van a encontrar un avance de proyecto con el programa que se espera puedan lograr los estudiantes al finalizarlo. ¿Qué proponemos para el aula? Le proponemos a la maestra que en principio presente el proyecto y cuente a los estudiantes en qué consiste el juego que vamos a programar. Sobre todo haciendo hincapié en que cada etapa del proyecto se programa una parte del juego, hasta lograr la versión definitiva. En esta etapa 1 necesitamos que se elija un tema de interés común a todo el curso y redacten enunciados que sean verdaderos y falsos. Es muy importante tener en cuenta que esos enunciados deben tener diferentes niveles de dificultad, porque la intención es que puedan ser interpretados y evaluados por estudiantes de todos los grados que participan en la propuesta. De esta manera, entonces, necesitamos que en el aula, agrupados en equipos, piensen y escriban enunciados verdaderos y enunciados falsos que queden registrados en un listado que va a ser utilizado en la ABC. En la ABC, el desafío es convertir la placa en un dispositivo para elegir entre dos opciones. En el inicio, el docente remoto explica la primera versión del juego. El detalle del desarrollo de esta primera versión lo tienen sintetizado en el anexo 1. ¿De qué se trata la primera versión del juego? Participan la docente de aula, que lee el enunciado del listado que han traído desde el aula y valida la respuesta de los estudiantes. Los equipos que responden con la placa programada, la placa jugadora, presionando botón A o B, de acuerdo si el enunciado consideran que el enunciado es verdadero o falso. Y el DR, que controla el tiempo y anota los puntos. Una vez que haya quedado clara cuál es la primera versión del juego que van a programar en esta etapa 1, el docente remoto procede a trabajar con la placa microbit. En aquellos grupos que por primera vez trabajan con la placa, es recomendable que empiecen por explorar el recurso Elementos de la placa, un recurso interactivo que va a estar en el aula de CREA, a través del cual los estudiantes pueden identificar los componentes de la placa microbit. Luego de hacer esta exploración, el docente remoto recuerda el desafío, presenta el desafío, convertir la placa en un dispositivo para elegir entre dos opciones, y brinda un espacio y un tiempo para que los grupos analicen una posible solución y piensen algunas ideas. Se espera que puedan reconocer la posibilidad de programar botones de la placa microbit de tal manera que puedan seleccionar entre dos opciones y lograr que la pantalla muestre la opción elegida. Por ejemplo, al programar la placa muestre una B de verdadero o una F de falso, al presionar cada botón. El docente luego muestra cómo ingresar al sitio de MyCode, cómo crear un nuevo proyecto y dependiendo del grupo, del nivel del grupo, determina si propone una exploración de las categorías básico y entrada o si presenta un grupo acotado de bloques en la pantalla. Así motiva a los estudiantes a reconocer los bloques al presionar el botón y mostrar cadena o mostrar LED,
que es también una opción para realizar la secuencia de instrucciones. Muy importante darle valor a el simulador de la placa, que se utilizará como una herramienta más rápida y controlada para poder realizar las pruebas que van haciendo en la programación. Recién cuando la versión es confiable, cuando hayan probado en el simulador el programa que han realizado y corroboren que el desafío se ha resuelto, se procede a la descarga del programa a la placa. Por último, se juega y prueba la versión, esta primera versión del juego. ¿Qué necesitamos para ella? El listado de los enunciados visibles para la maestra, una placa microbit programada por cada equipo, la placa jugadora y un cronómetro en pantalla que gestionará el docente remoto. La importancia de jugar y probar en la BC esta primera versión del juego es evidenciar errores en la programación y corregirlos entre todos. En esta primera etapa resulta interesante antes del cierre realizar la actividad interactiva, porque allí se repasa el uso de los bloques de MyCode que permiten entrada y salida de información. Finalmente, terminamos con el cierre. Recordar que el cierre siempre está vinculado con los objetivos de cada etapa y en ese sentido se reflexiona con los estudiantes con algunas preguntas guía del tipo: ¿qué sucede cuando presionan los botones de la placa? ¿Qué hace posible que esto ocurra? Si podemos decir que la placa microbit es una computadora, ¿por qué? ¿Qué características tienen las computadoras o qué otras computadoras conocen? Importante, a partir de esta reflexión, registrar en el registro común eh, y además recordar a los estudiantes que tienen una propuesta para seguir en casa en línea con lo que se trabajó en el aula.